¿Alguna vez sientes que hay algo oculto detrás de lo que vemos todos los días? Algunas enseñanzas antiguas hablan de seres llamados arcontes, fuerzas misteriosas que podrían influir en secreto sobre nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestras acciones. Estos seres rara vez se mencionan en la religión convencional, pero algunas personas creen que son ellos quienes mantienen a la humanidad bajo control. Hoy vamos a explorar el conocimiento perdido sobre los arcontes, quiénes son, qué hacen y por qué esta información puede habernos sido oculta. Los arcontes son descritos como seres ocultos con el poder de influir en las vidas de las personas de maneras difíciles de ver. Esta idea proviene de una antigua creencia espiritual llamada gnosticismo, que se enfocaba en entender la realidad, el alma y quién realmente podría controlar nuestro mundo. En los textos gnósticos, los arcontes son vistos como seres inferiores que gobiernan el mundo físico. Supuestamente crean distracciones, miedos y dudas para evitar que las personas se conecten con su propia fuerza interior y propósito. Según estas enseñanzas, los arcontes no quieren que los humanos encuentren la paz interior o descubran su verdadero potencial. En cambio, quieren que las personas se enfoquen en cosas que las hagan sentirse atrapadas, como el miedo, la ira, la codicia y los celos. Estas emociones impiden que las personas encuentren la alegría y la calma que provienen de conocerse a sí mismas y vivir con propósito. Los arcontes son descritos como fuerzas que crean ilusiones para mantener a las personas ajenas a su potencial. Piénsalos como influencias invisibles que nos empujan hacia pensamientos negativos y nos mantienen enfocados en placeres temporales, en lugar de en el crecimiento y la paz interior. Una de las formas en que se dice que los arcontes nos controlan es a través del miedo. Al mantener a las personas asustadas, ya sea por el fracaso, lo desconocido o entre ellas mismas, los arcontes pueden aferrarse a su control. Cuando las personas tienen miedo, les cuesta pensar con claridad o tomar decisiones que las ayuden a crecer. Otro método que los arcontes utilizan, según estas creencias, es crear división. Alentar a las personas a juzgar o pelear entre sí por creencias, posesiones o poder, los arcontes mantienen a la humanidad distraída de lo que realmente importa, como la paz, el amor y la comprensión. Los arcontes también crean confusión. Al llenar nuestras mentes de dudas y preocupaciones, hacen más difícil que confiemos en nosotros mismos. Cuando las personas se cuestionan constantemente, pierden confianza en su propia guía, lo que puede hacer que se sientan perdidas o impotentes. También se cree que los arcontes ganan fuerza de las emociones negativas. Cuando las personas sienten ira, celos o odio, esto puede aumentar la influencia de los arcontes. Por eso, en las enseñanzas gnósticas, una forma clave de debilitar el control de los arcontes es practicar el amor, la bondad y el perdón. Algunos textos gnósticos describen a los arcontes como celosos del potencial humano. A diferencia de los humanos, los arcontes no pueden crecer, crear o conectarse profundamente. Se dice que esta envidia les hace querer limitar a las personas, impidiéndoles darse cuenta de su pleno poder y libertad. Curiosamente, los arcontes son descritos como seres de la mente más que como criaturas físicas. Esto significa que su control no se trata de acciones físicas, sino de influir en pensamientos y emociones. Trabajan de manera sutil, empujando a las personas hacia el miedo y el pensamiento negativo. El objetivo principal de los arcontes, según las creencias gnósticas, es evitar que las personas se den cuenta de quiénes son realmente. No quieren que las personas vean que son capaces de paz, amor y sabiduría. Entender a los arcontes puede ayudar a explicar por qué a veces nos sentimos atrapados o limitados en la vida. Si estos seres son reales y nos influyen, entonces mucha de la negatividad que experimentamos podría no ser nuestra culpa, es parte de un sistema diseñado para mantenernos alejados de nuestro verdadero potencial. Entonces, ¿por qué no escuchamos más sobre los arcontes? Algunos creen que este conocimiento fue ocultado o eliminado de la religión convencional porque fomenta que las personas busquen respuestas dentro de sí mismas. Si las personas entendieran que fuerzas externas podrían influir en sus pensamientos negativos, podrían enfocarse más en el crecimiento personal y menos en seguir reglas estrictas. Las enseñanzas gnósticas sobre los arcontes sugieren un enfoque personal de la espiritualidad, lo cual era diferente a las enseñanzas de la Iglesia primitiva que alentaban a las personas a seguir su autoridad. Al omitir ideas sobre los arcontes, la Iglesia podría mantener su mensaje simple y evitar plantear preguntas sobre el control de nuestros pensamientos. Otra razón podría ser que los arcontes son difíciles de ver o probar directamente.
Dado que se dice que trabajan en la mente, las personas no pueden verlos fácilmente ni medirlos, lo que hace más difícil que muchos crean en ellos, especialmente en comparación con ideas religiosas más visibles. Para los líderes religiosos, centrarse en reglas físicas y rituales era tal vez más fácil que discutir ideas abstractas como los arcontes y las influencias ocultas. Así que las enseñanzas sobre los arcontes se mantuvieron principalmente dentro de los textos gnósticos que solo unos pocos conocían. Al mantener este conocimiento oculto, los líderes religiosos pueden haber esperado guiar a las personas por un camino más sencillo, sin cuestionar la realidad demasiado profundamente. Pero ahora, tenemos acceso a estas enseñanzas y podemos considerar lo que significan para nosotros. Según las creencias gnósticas, los arcontes nos influencian creando pensamientos y emociones negativas. Por ejemplo, cuando de repente sentimos miedo, duda o ira, algunos creen que estos sentimientos podrían ser impulsados por los arcontes. Quieren que nos sintamos desconectados de nuestro verdadero ser, para que nos enfoquemos en problemas en lugar de en la paz. También se cree que los arcontes usan distracciones para mantener a las personas enfocadas en cosas materiales, como dinero, posesiones y estatus. Cuando las personas siempre están enfocadas en cosas externas, tienen menos tiempo para mirar hacia adentro y descubrir su propio potencial. Otra forma en que los arcontes supuestamente nos controlan es creando división. Alentar a las personas a juzgar o pelear entre sí, los arcontes nos mantienen enfocados en las diferencias en lugar de en la unidad y la paz que podríamos compartir. Algunos gnósticos creen que los arcontes nos mantienen en un ciclo de preocupación, duda y miedo. Llenan nuestras mentes con pensamientos que nos hacen cuestionarnos, lo que lleva a sentimientos de impotencia. La idea es que al llenar nuestras mentes de negatividad, los arcontes nos impiden encontrar nuestra fuerza interior. Pero al reconocer estas influencias, podemos elegir pensamientos y acciones positivas en su lugar. A pesar de la influencia de los arcontes, las enseñanzas gnósticas sugieren que tenemos libre albedrío. Podemos elegir resistir las influencias negativas estando atentos a nuestros pensamientos y emociones, y eligiendo acciones que estén alineadas con el amor, la bondad y la paz. Prácticas como la meditación, la gratitud y la atención plena nos ayudan a construir esta fuerza interior. Al enfocarnos en pensamientos positivos y mantenernos conectados con nuestro verdadero ser, podemos reducir el control de los arcontes sobre nuestras mentes y emociones. Cuando notamos pensamientos o emociones negativas, podemos preguntarnos, ¿es este realmente mi sentimiento, o podría estar siendo influenciado por algo más? Esta conciencia puede ayudarnos a tomar decisiones en lugar de solo reaccionar a cada sentimiento que surge. Algunos creen que al practicar el amor, la compasión y el perdón, elevamos nuestra energía a un nivel al que los arcontes no pueden llegar. Esto facilita vivir una vida que se siente libre y fiel a nuestros valores. Entender a los arcontes nos recuerda que tenemos el poder de controlar nuestra propia mente. Al mantenernos conscientes y elegir acciones positivas, podemos vivir una vida que sea fiel a nosotros mismos. La idea de los arcontes proviene principalmente de textos escritos por un grupo llamado los gnósticos. El gnosticismo era un antiguo sistema de creencias que enseñaba a las personas a buscar la verdad y la sabiduría dentro de sí mismas. Los gnósticos creían que el mundo estaba influenciado por fuerzas ocultas, y escribieron sobre estas ideas en textos descubiertos en la década de 1940 en Nag Hammadi, Egipto. Estos textos, ahora llamados la Biblioteca de Nag Hammadi, describen a los arcontes como seres que crean obstáculos para las personas en su camino espiritual. Según los gnósticos, los arcontes intentan mantener a las personas enfocadas en el miedo y la confusión en lugar de en la paz y el autodescubrimiento. En estos textos antiguos, los gnósticos dicen que los humanos tienen una chispa divina dentro de ellos que les da el poder de superar la influencia de los arcontes. Creían que al conectarse con esta luz interior, las personas podían trascender la influencia negativa y vivir en armonía. A través de estos escritos, los gnósticos ofrecieron una visión del mundo diferente a la que era promovida por las religiones establecidas. Aunque las enseñanzas gnósticas fueron suprimidas y olvidadas en muchos lugares, siguen siendo una fuente fascinante de sabiduría para aquellos que buscan respuestas más profundas. En resumen, los arcontes son vistos como seres ocultos que ejercen control sobre la mente humana, creando distracción, miedo y división. Sin embargo, a través de la conciencia y la conexión con nuestro ser interno, podemos romper su influencia y vivir vidas llenas de paz, amor y sabiduría.
Es posible que al comprender y reconocer estas fuerzas, podamos vivir de manera más libre y auténtica, guiados por nuestros propios corazones y no por influencias externas.